Para todo proceso realizado en planta se requiere de ciertos implementos de seguridad para cumplir con la asepsia de las instalaciones y los equipos utilizados. Dentro de estos se encuentran las botas de seguridad industrial, bata de laboratorio u overol, cofia donde recoja todo el cabello, gafas, tapaoídos para evitar la exposición al ruido de los equipos por largos periodos de tiempo y tapabocas que permita la protección de boca y nariz. Posteriormente, se debe realizar un correcto lavado de manos humedeciendo con agua y agregando jabón, asegurándose de frotar correctamente entre dedos y uñas para eliminar restos de suciedad o microbios. Finalmente, enjuagar, sacudir para retirar excesos de agua y secar con toallas de papel desechable. Aplicar antibacterial y proceder a entrar a la planta. Secador de lecho fluidizado. Este proceso se basa en realizar la transferencia de calor del gas entrante hacia la levadura, hasta que la temperatura de entrada se iguala a la temperatura de salida como resultado de un secado parcial de toda la levadura. Para llegar a este resultado requiere el control inline de las condiciones de operación, tales como el flujo de aire suministrado, temperatura de la resistencia y velocidad del tornillo. Adicionalmente se define la altura a la cual se va a adicionar la levadura húmeda proveniente del extrusor, para maximizar el efecto de secado que le brinda el aire caliente que entra. El proceso de secado inicia fijando las condiciones de operación mencionadas anteriormente. Este se fundamenta en hacer pasar levadura húmeda en forma de pasta sólida a través de un extrusor conectado a un tornillo, que permite moler la levadura entrante e impulsarla al interior del lecho, donde junto con el aire que está ingresando por medio de las tuberías a una velocidad constante. Este aire es calentado por medio de una resistencia eléctrica. Este pasa a través de una malla por la parte inferior del reactor de lecho fluidizado, donde se encuentra la levadura. El producto húmedo se mantiene en suspensión en contra de la fuerza de la gravedad por medio de la corriente de aire entrante que fluye verticalmente hacia la parte superior del reactor. Las partículas que ya están parcialmente secas, es decir, con el 5% de humedad, suben impulsadas por el aire caliente y se dirigen hacia las bolsas de tela. Aquellas que se encuentran en las bolsas de pérdidas han sido impulsadas por la fuerza del aire que les confirió mayor velocidad atribuidos a factores como el tamaño de partícula o porcentaje de humedad. Por otro lado, esta bolsa de producto en la cual se almacena la levadura tiene el porcentaje de humedad adecuado y se encuentra en forma de gránulos o pellets. Una vez obtenida la biomasa, se procede a realizar la medición de la humedad en la termobalanza, utilizando una muestra de aproximadamente 5 gramos. Se deposita en el recipiente y se espera hasta que el peso sea constante en el tiempo, como resultado de la evaporación del agua contenida en la levadura. Recuerda utilizar tus protectores auditivos. Debes tener cuidado con tus manos y dedos cuando estés ingresando la biomasa al tornillo extrusor. También se debe cuidar la altura a la que se pone la alimentación de la levadura, pues si se pone muy baja no se alcanzará a fluidizar y se aglomerará extendiendo el tiempo de secado. Por último, se recomienda cuidar el flujo de aire que se ingresa al lecho, pues si es muy elevado se puede escapar biomasa y terminar en la bolsa de pérdidas. Si se requiere obtener levadura activa seca, es importante tener cuidado con la temperatura seleccionada, ya que si es muy alta puede afectar la viabilidad celular. Con respecto al balance másico realizado para el equipo de secador de lecho fluidizado, es importante mencionar que se tuvieron en cuenta dos tipos de balance, uno real o práctico y otro teórico. El primero se realizó con base en la diferencia de humedad de entrada y de salida de la levadura, entrando en este caso con 66,4% del peso total en agua y saliendo al final con 5,98% de humedad. Esto representa una diferencia del 60,42%, indicando finalmente que se evaporaron 604 gramos de agua en la práctica realizada. Por otro lado, el balance teórico se realizó involucrando la cantidad másica de aire y la cantidad de levadura húmeda que entraron a la columna. Y como corrientes de salida se tuvieron en cuenta la masa de levadura seca, las pérdidas obtenidas durante el muestreo y la cantidad de aire húmedo que sale de la columna. En este balance se obtuvo que la masa de agua retirada durante el proceso fue ligeramente superior a la obtenida experimentalmente, indicando que el flujo de aire seleccionado para secar la levadura fue más alto del que en realidad se requería para el proceso. Finalmente, para encontrar el calor que se utilizó para retirar humedad de la levadura, se procedió a multiplicar la entalpía de vaporización del agua por la masa evaporada de este compuesto, obteniéndose un valor equivalente a 1360 kJ. Equipo de destilación batch.
El proceso de destilación se basa en la separación de una mezcla binaria o multicomponente de sustancias, las cuales son miscibles y de acuerdo a sus diferencias en las volatilidades relativas se logra la separación. Se tiene una mezcla binaria de etanol y agua en cierto porcentaje de volumen-volumen, la cual se alimenta a un rehervidor, el cual cuenta con una resistencia eléctrica. Para definir la temperatura del proceso se utiliza la tabla de equilibrio, tomada en este caso del software SuperPro, la cual con la fracción másica de nuestros componentes y la presión del proceso nos muestra la temperatura a utilizar. Una vez teniendo la temperatura del proceso, se enciende también la bomba de vacío del destilador, la resistencia eléctrica e inicia el proceso. Con ayuda de los anillos ubicados en las paredes de la columna de destilación, se logra mejorar la transferencia de masa, pues estos funcionan como obstáculo para que el componente menos volátil se vuelva a condensar y regrese a los fondos. Cuando el vapor pasa de estos obstáculos, se dirige a través de un condensador de tubos y carcasas, donde se emplea agua de la torre de enfriamiento para condensar este vapor, que se almacenará en el tanque del destilado. Finalmente, cuando termina el proceso, se debe apagar la bomba de vacío y la resistencia térmica, para así poder retirar los fondos y el producto destilado. Se llevaron a cabo 3 etapas, en donde se pasó de 11% a 66% y finalmente a 86% de alcohol, en donde se utiliza un medidor de etanol para ver el porcentaje volumen-volumen. Recuerda tener en cuenta en qué fracción se encuentra la tabla de equilibrio que estás manejando para encontrar la temperatura del proceso y hacer sus respectivas conversiones. Al mismo tiempo, se debe realizar una revisión de las válvulas para prevenir posibles derrames de la mezcla. Para el equipo de destilación se cuentan con 5 corrientes de proceso, las cuales son la corriente de alimentación, corriente de recuperación de fondos y corriente de obtención del producto destilado, las cuales son menos y más concentradas en el componente más volátil respectivamente. También se tiene la corriente de entrada y salida para el agua de torre que circula por el condensador. Se puede evidenciar que a medida que pasan las etapas va a aumentar el porcentaje de pureza y la cantidad de volumen obtenido en la corriente de destilado disminuye. Teniendo la tabla de equilibrio, sabiendo que entró a cierta composición másica, se buscó la temperatura de trabajo para la destilación, pero esta no es muy precisa debido a que el equipo permite ingresar solo un valor entero y la resistencia del rehervidor no permite una transferencia de calor homogénea en todo el tanque.